Sí. Lucecita roja, presente. Bien. Bueno, no sé si se habrá cargado la presentación. Perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es evaluación de semen, y vamos a ver ya sea para evaluación en fresco o para pods descongelados. Vamos a ver una rápida introducción, luego vamos a ver morfología espermática, evaluación de la motilidad espermática, lo que es motilidad, morfología, integridad del acrosoma, morfología espermática post-descongelado, microbiología del semen y evaluación de concentración y resumen y conclusión. Bien, como para comenzar, un breve repaso de lo que es un espermatozoide bovino, y podemos observar que está compuesto por una cabeza y una cola, que la cola tiene distintos sectores, y que la cabeza del espermatozoide está unida a la cola por un cuello, y que esa cabeza de la cola, esa cabeza del espermatozoide, está recubierto por un acrosoma, y dentro de la cabeza espermática está el contenido de ADN que vamos a ver en la próxima transparencia. Acá tenemos un poquito más de zoom en lo que es en detalle la cabeza espermática. Si vamos de la parte más externa a la parte más interna, podemos ver que tenemos una membrana plasmática, una membrana acrosomal externa, el contenido acrosómico, todo esto que está aquí, el contenido acrosómico, una membrana acrosómica interna, la membrana nuclear y el núcleo donde se encuentra el contenido de ADN. Hay un micrófono ahí que está abierto, y además lo podemos dividir por segmentos. La parte más dorsal de esta imagen, de más de arriba, el segmento apical, el segmento principal, el segmento ecuatorial y una región posacrosómica, donde, bueno, esto tiene diferentes funciones y principalmente en la función de la fertilización. El contenido acrosómico que está en esta sección contiene ciertas enzimas que son importantes para poder penetrar la zona pelúcida y poder lograr la respectiva penetración para fecundar ese ovocito, que bueno, no vamos a ver fecundación, pero simplemente para que tengan en cuenta que su función para realizar la fecundación. Otro lugar muy importante es el segmento ecuatorial, donde es el segmento de, o sea, todo el contenido que tenemos en este espacio, una vez que el espermatozoide se pone en contacto con el ovocito, el óvulo comienza a penetrar todas las células de cúmulos y la zona pelúcida, y gracias a las enzimas que está aquí penetra esa penetración, y una vez que ha penetrado y se pone en contacto con el óvulo, gracias a este segmento ecuatorial, es donde se produce la fusión entre el óvulo y el espermatozoide. Y bueno, una vez que esa función va a poder ingresar todo su contenido de ADN al contenido citoplasmático del óvulo, para que bueno, se produzca la singamia en unión con el contenido del cromosómico del óvulo de la hembra ovina. Y en eso, como un gran repaso, o sea, después si hay alguna duda y tenemos tiempo, podemos ver, hay algunas presentaciones que tenemos sobre todo lo que les expliqué a nivel de fecundación. Pero bueno, por ahí, para retomar, o por si alguien no conocía bien la estructura de un espermatozoide, hacer
un breve resumen a lo que se viene en las próximas transparencias. Bueno, además quedó en la clase anterior como la evaluación de semen como una posibilidad para determinar las características de los reproductores machos, y también comentarles de las formas que para extracción de semen, si fuese la producción de un toro de alta calidad genético y alto mérito genético, para congelar pajuelas para inseminación artificial. Y bueno, dos métodos bastante utilizados, el de vagina artificial, el de electroeyaculador, los dos métodos. Como electroeyaculador consta de una fuente energética que genera pequeños voltajes que mediante esta sonda va a producir un masaje, una estimulación sobre las glándulas bulburetrales, vesículas, próstata, todo lo que veíamos en el teórico de anatomía, con lo cual va a estimular el eyaculado de ese reproductor. Bueno, aquí está la sonda que se coloca por vía transrectal, o sea, dijimos que hacíamos un masaje rectal para, mediante eliminar materia fecal y palpar todas las glándulas masculinas del macho, y si el animal tenía alguna inflamación, aparte de tocarle algún agrandamiento, alguna inflamación, iba a generar mucho dolor, mucho malestar en ese animal, y que utilizábamos el masaje de todas esas glándulas para producir la protusión del pene. Y bueno, posteriormente vamos a ingresar la sonda por vía transrectal. Hacemos un masaje, o sea, eliminamos la materia fecal y colocamos la sonda por vía transrectal, y se comienza a dar pequeños impulsos, pequeños golpes de electricidad, muy pequeños voltios. Y aquí vamos a ver un pequeño videíto donde, bueno, comienza, ahí hubo una leve extracción de fluido seminal. Ven que aquí también todavía el toro no eyaculó porque el contenido es más, ven, bueno, ahí salió un eyaculado. Y bueno, para lo que nosotros necesitamos en este caso, para un toro de rodeo comercial, que era hacer una calidad seminal para determinar la calidad y completar la evaluación de ese reproductor macho, con esta muestra es suficiente. Se podría en el mismo momento volver a generar otra vez otros impulsos para generar el mismo eyaculado, como para evaluar bien el volumen de la calidad seminal, que es importante, pero no es determinante para lo que nosotros estamos buscando, ya que queremos ver qué calidad espermática tiene este animal. Bueno, y otro método es el de vagina artificial, por ahí otro método más utilizado para la extracción de semen, para producir ya en la venta comercial de semen, no un diagnóstico de reproductor de rodeos comerciales, que es mediante vagina artificial, que consta de una camisa y que adentro tiene una capa de látex, y que esa capa de látex sale fuera de la camisa, y acá tiene unas banditas para que esa camisa quede sujeta, y acá tiene un piquito donde uno le suministra agua a temperatura corporal, y va a inflar el contenido entre la camisa y el látex de la vagina artificial. En toros más jóvenes no tan comprimido, y en toros más viejos se agrega un poco más de líquido de agua para que tenga mayor compresión. Y bueno, el mismo método de la vaquita anterior, también se utiliza mucho novillos en los centros de inseminación artificial. Cuando el toro salta, se sujeta el pene y se coloca dentro de la vagina artificial. Bueno, sostener con fuerza la vagina artificial, porque va a realizar una estocada importante, y vamos a hacer
la colecta de semen. Son, bueno, rápido, para no retardar el teórico de hoy y no extendernos, son dos métodos que, bueno, necesita de práctica, que se hacen muy bien. Hemos visto obtener con vagina artificial y hemos obtenido con vagina artificial de toros rodeos comerciales. No es, por ahí uno le tiene miedo y, y no es tanto el problema para hacer la extracción en toros de rodeos comerciales, y si no, la técnica del electroeyaculador, que también, bueno, requiere de práctica para generar los impulsos y hacer la colecta en forma correcta. Son los dos métodos, ya sea que lo podemos utilizar para extracción de semen, para una evaluación de un reproductor macho para completarlo del módulo anterior, o el método de extracción para quien quiere producir pajuelas de semen de un reproductor X. Bueno, y una vez que tenemos la muestra, bueno, vamos a ir analizando ese contenido muestral para determinar la característica de ese eyaculado. Y aquí es donde comenzaría el teórico de hoy, en lo que es calidad seminal, y tanto sea para fresco o para post-descongelado, la metodología es la misma. Fresco me refiero a utilizar la evaluación de semen sobre los toros de rodeo comercial, y post-descongelado si compramos semen de algún proveedor de pajuelas de semen para inseminación artificial, para evaluar la calidad del semen a utilizar en nuestros protocolos de inseminación artificial. Vamos a hablar algo de motilidad masal, vamos a hablar de motilidad progresiva, porcentaje, vigor, concentración y morfología y sanidad. Y tener en cuenta que la evaluación es la misma, lo único que va a modificar es la diferencia en los parámetros evaluados. Hay sutiles diferencias entre un semen apto para un toro de rodeo comercial y una evaluación de un semen de pajuela. No está aquí la evaluación de semen precongelado, la que realizaríamos en cada centro de congelación de semen, porque bueno, varía de cada centro las mediciones, pero algunos comentarios vamos a hacer. En la parte macroscópica, bueno, es muy subjetiva, pero puede ser de utilidad. O sea, cuando nosotros estamos evaluando el eyaculado, estamos evaluando muchos parámetros, y, por ejemplo, podemos ver la cantidad de eyaculado y la densidad de ese eyaculado. Si ustedes vieron en el video del eyaculado con electroeyaculador, cuando se juntó líquido seminal, era transparente, era translúcido, y cuando ese reproductor eyaculó, ya con una buena concentración espermática, vieron cómo cambió de transparente a un color blancuzco. Bueno, registramos la cantidad del eyaculado, 5 mililitros, 8 mililitros, 7 mililitros, etc. Y macroscópicamente, aparte de ver cuánto eyaculó, vemos qué apariencia tiene ese eyaculado. Y, por ejemplo, una densidad muy buena es una apariencia granulosa con entre 750 y 1000 millones de espermatozoides por mililitro. Un semen opaco, lechoso, puede llegar a contener entre 400 y 750 millones de espermatozoides. Y un semen como leche aguada, bueno, ya tendrá una menor concentración, es una densidad regular, entre 250 y 400 millones de espermatozoides, y algo malo es un semen translúcido o acuoso con menos de 250 millones de espermatozoides, y sería muy similar a lo que vieron en el videíto de la primera parte del eyaculado. Entonces, bien, nosotros no deberíamos tener menos de 400 millones de espermatozoides por eyaculado para decir que es un buen eyaculado. Y bueno, esto es algo muy subjetivo, pero se utiliza y nos va dando un indicativo de
de la calidad del eyaculado, que después lo vamos a chequear con otras técnicas. Entonces hasta ahora puedo ir anotando la cantidad de semen eyaculado, 5 mililitros, 7 mililitros, y podemos ver macroscópicamente y después correlacionarlo con lo que veamos más subjetivamente, si es muy buena, si es buena, si es regular o es malo, de acuerdo al color, a las características de ese eyaculado. Y después, bueno, vamos registrando esos pequeños datos muy subjetivos pero útiles, y vamos a pasar a la parte microscópica. Vamos a dar algunos materiales necesarios utilizados para hacer esta metodología, o sea, un baño María o algo, un contenedor que contenga la temperatura de 36, 37 grados, microscopio, platina térmica, bueno, el tanque de nitrógeno líquido donde está, y también podemos utilizar lupas. Y después, bueno, algunos reactivos como glutalaldehido, fructosa, eosina, nitrosina, giemsa para hacer tinciones, y material descartable como pueden ser tiras de pH, cubre y portaobjeto, y cámaras de Neubauer o de toma, y pipetas Pasteur. O sea, esto sería a nivel de laboratorio, pero tranquilamente a nivel de campo lo podemos realizar con un microscopio, algunas tinciones, el tanque, el contenedor de nitrógeno líquido, el mismo que contiene nuestras pajuelas para ir a hacer la inseminación artificial, y después una camarita de Neubauer o de toma, y porta y cubre objeto, y pipetas, o sea que no es una inversión significativa como para realizar un chequeo espermatológico, como así también asociarnos o con algún bioquímico del pueblo, etcétera, como para realizar una evaluación de semen, no tenerle miedo, como para estar chequeando qué es lo que estamos manejando, ¿no? Bueno, con respecto a la evaluación de la motilidad espermática, vamos a ver motilidad y morfología. Decirles que, bueno, nosotros vamos a hablar de algo a nivel artesanal. Hoy en día quien se dedica a la producción de producción de semen, hay distintos software y contadores electrónicos computarizados que hacen la calificación seminal, pero bueno, también en esos lugares de producción espermática significativo, también en ciertas muestras hacen la evaluación microscópica. Y bueno, nosotros vamos a hablar ahora de una evaluación microscópica, artesanal, no industrial, como para ir calificando ya sea el eyaculado de los toros que estoy evaluando a campo, o la calidad de la pajuela para realizar mi inseminación artificial. Entonces, bueno, si vamos a trabajar, vamos a descongelar la pajuela a 37 grados, lo mismo que si quisiéramos descongelar una pajuela para inseminar. Vamos a cortar esa pajuela y la vamos a colocar en un tubo. Vamos a esperar un minuto y vamos a tomar 10 microlitros de semen con una gota de PBS, y colocamos en el portaobjeto y le colocamos el cubre, y ahí vamos a ir observando al microscopio porcentaje de motilidad, vigor y forma de los movimientos. También, cuando evaluamos motilidad, menor aumento, y principalmente puede ser lo primero que evaluamos cuando hacemos una determinación de toros a campo, es la motilidad masal. Entonces vemos una imagen a poco aumento para ver los movimientos que tiene ese eyaculado, cómo se mueve esa masa de espermatozoides. Ya vamos a ver unos videitos, pero una motilidad muy buena son movimientos vigorosos y remolinos, o sea, hay muchos movimientos en forma de remolinos. Buenas son remolinos más lentos y con ondas, regulares sin remolinos, y mala, escasa o ninguna motilidad. Bueno, aquí necesitamos sí la parte práctica, pero con algunos videos vamos a ejemplificar, y después lo que van a necesitar ustedes es
ir realizando estos trabajos, ir chequeando con las transparencias y la práctica, les va a ir dando con mayor exactitud su determinación de su muestra de semen. Y también vamos a ver no solamente la motilidad en grupo, o sea, de la masa, sino que vamos a ir a una motilidad individual, o sea, haremos más foco en el movimiento de cada individuo espermático, de cada espermatozoide, y también lo mismo vamos a tener motilidades de muy buena a mala. Una motilidad muy buena es cuando entre el 80 y el 100% de las células que estoy observando se mueven. Buena cuando se mueve entre el 60 y el 80, regular entre el 40 y el 60, y mala cuando esas células, el menor del 40% de las células, tienen motilidad. Bueno, aquí tenemos un videíto donde podemos ver una concentración importante de espermatozoides, o sea, y podemos observar que muchos de ellos tienen movimiento, y ese movimiento es en forma rectilínea, avanzan, algunos van más rápido, otros van más lentos, pero podemos observar que hay una buena motilidad, y podríamos decir, bueno, ¿qué porcentaje de células mótiles hay acá? Bueno, no es un 100%, tenemos algunos espermatozoides que no se mueven, tenemos otros espermatozoides que se mueven muy poco, pero podríamos decir que hay una buena motilidad espermática. Como les digo, para los que recién comienzan con esta observación, se necesitará de práctica, pero vamos a ver casos extremos como para ir observando, y sería lo ideal tener aquí en microscopio diferentes dosis de semen para hacer diferentes determinaciones. Pero bueno, nuevamente podemos ver que hay una buena motilidad espermática, no se mueven todos, podemos ver algunos que van muy lentos, algunos que ni se mueven, y en general una buena motilidad seguramente supera el 50% y posiblemente esté superando el 60% de motilidad. Bueno, aquí podemos observar otra muestra de semen con otro aumento, y podemos observar que, bueno, hay motilidad espermática, no tiene la motilidad espermática de la muestra anterior, pero no es un semen de mala calidad, hay una buena motilidad espermática, ¿no? Pero bueno, inferior a la que veíamos anteriormente, posiblemente es un semen de buena calidad, pero no creo que supere esta muestra el 60%, el 50% de motilidad. Y bueno, este es un videíto muy, muy bueno, pero recordemos que cuando estemos en el microscopio vamos a ir moviendo los campos, etcétera, y vamos a ir determinando, contando la cantidad de espermatozoides y contando el porcentaje de motilidad. Bueno, y acá tenemos otra situación, bueno, muy, muy crítica. En este caso vemos que hay espermatozoides que están muertos, que no tienen movimiento, y hay otros espermatozoides que se mueven, y se mueven muy poco. Sin duda que la calidad seminal del toro 1, 2 y 3, esto es algo para preocuparnos, ven cómo vamos moviendo el campo, y podemos ir observando diferentes patologías, diferentes movimientos, no solamente eso, sino la concentración espermática que tenemos en cada preparado, que puede ser que estemos haciendo diferentes diluciones, o que la muestra de semen tenga menor concentración. Que eso lo vamos a hacer, y aquí también tenemos algunos espermatozoides con 3 colas, este que gira sobre su mismo eje. Bueno, distintos casos extremos, habrá que ir observando muestras de espermatozoides y hacer práctica para ir determinando la calidad de estos espermatozoides. Bueno, eso sería un poquito lo que es ir haciendo, que también son medidas subjetivas,
donde es similar a la condición corporal. Para algunos puede tener 60% de motilidad, para otros puede tener 65%, para otros puede tener 58%, pero bueno, vimos una pequeña introducción de una motilidad masal, una motilidad individual, y esa motilidad lo vamos a escribir de acuerdo a nuestra determinación, y no solamente lo vamos a hacer inmediatamente descongelado, sino que otra pajuela o el mismo contenido de pajuela, dependiendo de cuánto tiene su pajuela, pero lo recomendable es descongelar 2 pajuelas de semen, una utilizarla inmediatamente post descongelada, y la otra pajuela dejarla 2 horas en el baño María, y a las 2 horas regresar y volver a hacer la evaluación de esa pajuela a las 2 horas de estar incubado a baño María, para ver cómo fue decreciendo la calidad a 2 horas después de haberla descongelado. Y bueno, hay parámetros en la bibliografía a nivel internacional que vamos a ir calificando la calidad de ese semen, y podríamos decir que 0 es sin movimientos y 5 son con movimientos progresivos rápidos, donde es difícil seguir a una célula determinada. Nosotros no tuvimos el caso 5 porque pudimos ir a todas las células. Podríamos decir que estaríamos en un caso 4 o en un caso 3. Y en el último podríamos decir que estamos en un caso 0 o en un caso 1. Y donde la mínima aceptable post descongelado no deberíamos tener menos de un grado 3. O sea que muestras que tienen un grado 2, un grado 1 o un grado 0 serían semen para no tenerlo en cuenta, que hay algún problemita y no deberíamos utilizarlo, y como que el punto de quiebre debería ser igual o mayor a 3, eso significa con movimientos progresivos a velocidad lenta. Eso sería el punto de quiebre. Si tengo 4, mejor, y si tengo 5, bueno, fantástico. Y en ese grado 3 de un movimiento progresivo a velocidad lenta, no debería tener menos del 25% de células móviles. Quiere decir que la situación 1 y la situación 2 que vimos recién estarían igual o estarían superando el grado 3, y que la última muestra no tendría ni el 25% de células móviles y tampoco tenía un movimiento progresivo ni velocidad lenta. Los mismos parámetros con la otra pajuela, vamos a realizar lo mismo, vamos a realizar la misma observación que hicimos del toro A en la pajuela 1, y ahora vamos del toro A con la pajuela 2, la que hace 2 horas que estaba a temperatura incubándose, y vamos a evaluar cómo se deterioró esa calidad espermática, y no debería estar por debajo de un grado 2. Un grado 2 sería un movimiento muy lento de cola, con algún movimiento progresivo y un 15% de células móviles. Si tenemos la oportunidad de que ese semen baje a un grado 1 o un grado 0, me estaría indicando de que ese semen no tiene una buena capacidad para mantenerse en el tiempo en condiciones aceptables. Y ustedes recuerden que si inseminamos horas antes, y inseminamos muy temprano, un semen de pobre calidad, las chances de preñar van a ser aún mayores. Entonces, bueno, acá tenemos en cuenta que tenemos 2 observaciones de un mismo toro o de una misma serie de pajuelas, donde hicimos un descongelado y evaluamos inmediatamente al post descongelado cuál era su movimiento progresivo. Empezamos de menos sum a más sum, y donde observamos que lo mínimo que deberíamos tener es un grado 3 con movimiento progresivo a velocidad lenta y un 25% de células móviles. Cuando regresemos a las 2 horas y hagamos con la otra pajuela la misma determinación, muchas muestras seminales no se van a mover la calidad, y otros, por lógica, van a ir empeorando. Bueno, no deberíamos tener como un grado menor a 2, tendríamos que tener un lento movimiento progresivo y con igual o mayor al 15% de células móviles.
Con respecto a la morfología e integridad cromosómica, o sea, después vamos a hacer una integración, o sea, pero para que ustedes tengan en cuenta, lo que estamos viendo muy en pasos, pero bueno, es un trabajo en equipo toda la evaluación seminal, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora podríamos determinar si tiene motilidad y esa motilidad cómo es y qué porcentaje de esas células se están moviendo. Ahora vamos a ver, podríamos ver en el preparado 3 que también veíamos algunas alteraciones de morfología, pero bueno, vamos a ir detallando más aún esa evaluación. Y vamos a ver la morfología y la integridad del acrosoma, y la morfología está afectada en el momento de la congelación y en el momento de la descongelación. Y vamos a ver un test de resistencia osmótica y de integridad celular, y por lo cual vamos a tomar, recién tomamos una muestra, teníamos la cantidad de microlitros que utilizamos para hacer motilidad. Vamos a tomar otra muestra del mismo contenido de la pajuela y lo vamos a poner en solución hiposmótica de fructosa y citrato de sodio. Si son pajuelas de 0,5 le vamos a poner 2 microlitros de esa solución, y si son pajuelas de 0,25 le vamos a poner 1 microlitro de esa solución, y lo vamos a dejar por 1 hora también a la temperatura que estamos incubando baño María. Luego se toman 6 microlitros en un porta y se ponen en un cubre y se cuentan 200 espermatozoides, y los espermatozoides con colas enrolladas, o sea, los espermatozoides que se enrollaron, fueron los de mejor calidad. Eso significa que estaban vivos y reaccionaron, y que deberíamos tener más de un 40% de espermatozoides con colas enrolladas. Nos estaría indicando que es un semen de buena calidad y de buena morfología a las 0, a la 1 o a las 2 horas que lo estemos determinando. Y la integridad del necrosoma lo vamos a hacer con microscopía de contraste de fase, una gota de semen sobre el porta, y la solución de glutaroldehído al 0,2% diluida en buffer en fosfato salino. Esto va a detener el movimiento de las células, y vamos a contar 100 células y al menos 50% debe presentar acrosoma intacto y 35% de las células deben presentar acrosoma intacto a las 2 horas después de haber realizado la integridad acrosoma. Bueno, y acá complementar un poquito para la morfología es colocar una gota de semen más una gota de un colorante de osina y contar 100 células, y el 70% deben ser normales. Pero además, aquí también podemos ver la integridad de espermatozoide, no solamente la morfología, ya que cuando hacemos la tinción, si la membrana del espermatozoide está íntegra, está sana, la tinción no va a penetrar y el espermatozoide va a ser blanquita la cabeza del espermatozoide. Sin embargo, si ese espermatozoide estaba lesionado, su membrana va a ser alterada y la eosina va a ingresar dentro del espermatozoide, por lo tanto vamos a ver las cabezas del espermatozoide de un color azulcito, lila. Entonces vamos a ver dos cosas con la tinción de eosina. Vamos a ver la morfología espermática, si es normal o si hay patología, y además la integridad de ese espermatozoide, si su cabecita está blanca o está teñida. Y acá tenemos, como les decía, espermatozoides normales, y podemos ver que son, ya vamos a ver otros preparados, o sí, donde pueden observar que está blanquito, que tiene una forma muy parecida a la que veíamos del libro, ¿no?, con su cola de espermatozoide. Y acá tenemos distintas anormalidades. Podemos ver que tiene como una concavidad en la cabeza espermática,
podemos observar que tiene colas enrolladas. Bueno, en este caso son casos extremos, el 100% de los espermatozoides con la misma patología, el 100% de los espermatozoides íntegros, y acá, bueno, algunas anormalidades de crosoma. De cabeza, perdón, acá vemos que parece una perita, y bueno, acá tenemos casos puntuales y esto se mezcla en un preparado y observamos qué espermatozoides tenemos y cuántos tenemos. Contamos un número de espermatozoides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y podemos observar, de acuerdo a la cantidad de espermatozoides, cuántos son normales y cuántos no lo son, y ahí calificar si es un semen de morfología aceptable o no. Y bueno, vamos registrando todo en un papel, ya tomamos, vimos el volumen, vimos la densidad, vimos si había motilidad, vimos si había integridad de la cabeza del espermatozoide, si estaban vivos, aparte del movimiento, y observamos la morfología. Y dentro de la morfología, mayor al 70% de espermatozoides normales, como un semen apto, y no deberíamos tener menos del 30% de efectos totales y menos del 25% de anormalidades de acrosoma y cola. De acuerdo a la patología que tienen los espermatozoides, a la morfología de espermatozoides, se pueden determinar algunas patologías de toros. Bueno, no es el caso de que seamos patólogos de semen para determinar ciertas patologías, sí en esta instancia reconocer los normales y tratar de contar qué porcentaje de esos espermatozoides son normales y cuántos no lo son. Bueno, quien le interese cada malformación espermática asociada con qué patología, hay mucha bibliografía, no es el fin de esta charla, es simplemente mostrar una calificación espermática para evaluar si es apto o no apto ese eyaculado, ya sea de una partida de muestras de pajuela o un eyaculado de un toro para rodeos comerciales. Y un semen cuestionable, bueno, menos de 70% de espermatozoides normales. O sea, vamos reuniendo todas las características, fíjense que hay normas internacionales donde le van poniendo calidad al semen de acuerdo a las constantes, hay que ir anotando todas las variables para después hacer un resumen final y determinar la calidad de ese espermatozoide. Otro de los factores importantes a medir y para ir complementando es decir, bueno, ¿qué concentración tiene esta muestra? Vamos a tomar 5 microlitros de semen, los vamos a destruir, vamos a detener su movimiento con 0,95 microlitros de formaldehído, y porque lo que me interesa ver, ya no me interesa ver la motilidad, lo que me interesa ver ahora es que esos espermatozoides se queden quietos para poder contar. Si los espermatozoides estuviesen vivos, sería muy difícil contarlos. Ustedes vieron que cuando veíamos las muestras en vivo para ver la motilidad, era muy difícil poder realizar un conteo objetivo. Dijimos que tenía su grado de subjetividad. Entonces, bueno, vamos a cargar una placa y contar. Les voy a adjuntar después con esta presentación también, tanto sea la placa de Neubauer o la de Thomas, tiene su método de conteo, que es algo matemático, es una formulita, pero vamos a realizar un ejemplo. En este caso, esta es una camarita de Neubauer, y vamos a evaluar la concentración, o sea, el número de dosis, el número de células que tiene esa dosis, o el número de células que tiene el eyaculado de ese reproductor comercial. Bien, vamos a colocarla sobre el microscopio, le vamos a
primero lo vamos a mojar un poquito y le vamos a poner un cubreobjeto, y después por capilaridad le vamos a poner la muestra del eyaculado que queremos evaluar, y por capilaridad va a pasar por unas cavidades, unas canaletas que tiene esta cámara, y que cuando lo veamos al microscopio nos vamos a encontrar con esta imagen, donde nosotros para esta cámara, para la de Neubauer, que es distinta a la de Thoma, pero que se pueden utilizar las dos, cambia la fórmula de determinación, que les voy a adjuntar la explicación de la misma, y vamos a recorrer este cuadrante en guardia griega. Vamos a ir moviendo el portaobjeto en la forma de guarda griega, después la vamos a cruzar transversalmente y vamos a ir evaluando cuántos espermatozoides hay por cada una de estas celditas. Entonces podemos tener, este sería cuadrante 1, y en el cuadrante 1, subcuadrante, acá había 1, acá no había nada, acá había 1, acá había otro, acá había 2, acá no había ninguno. Bueno, y vamos contando, 1 más 1, 2, 5, 6 y sucesivamente. Y si un espermatozoide llega a tocar, la cabecita del espermatozoide llega a tocar alguna línea de estas, no contarlo dos veces. Por ejemplo, si este espermatozoide toca la cabecita toca esta línea, lo cuento en esta y no lo cuento en esta, y lo repito siempre en todas las celdas para no contarlo dos veces. Una vez que reviso varias veces y cuento 2 o 3 veces para ver si estoy contando lo mismo, paso a la otra cuadrante y vuelvo a hacer lo mismo en cada celdita, nuevamente en el otro y nuevamente en la otra. Bueno, vamos contando y vamos resumiendo, decimos, bueno, cuánto hay en esta, cuánto hay en esta, cuánto hay en esta, cuánto hay en esta, y voy a sacar un promedio de la cantidad de espermatozoides contados en esta muestra. Y vamos a ir anotando en una hoja todas las variables, como por ejemplo, todas las que hicimos anteriormente, más esta. Y por ejemplo, contamos cuánto tenía la cámara A, la cámara B, la cámara C, la cámara D, y dividimos por 4 para sacar un promedio, y vamos a hacer un promedio que contamos 34 espermatozoides, por un factor de dilución que está en la fórmula de la cámara. Ya le voy a pasar la de cámara de Neubauer y la de Thoma. Cada una tiene un factor de dilución. Después se multiplica por la profundidad de la cámara. Esto es simplemente, es siempre lo mismo, lo único que va a cambiar es lo que ustedes cuenten. Después lo otro es la misma matemática para siempre, que vamos a realizar siempre. O sea que es una fórmula, parece tediosa, pero una vez que ustedes la empiecen a practicar, va como tiro, va rápido. Entonces podemos concluir que en este eyaculado tiene 34 millones de espermatozoides, teniendo en cuenta el factor de dilución, la profundidad de la cámara, el espesor de la cámara, el contenido de la pajuela, si es de 0,5, si es de 0,25, y nos da un cálculo de esos 34 que ustedes contaron en promedio, de 34 millones de concentración. Entonces, este es un semen que, bueno, tiene una concentración importante, o sea, tiene 34 millones de espermatozoides. Habrá que ver, reunir todos los parámetros que veníamos evaluando hasta el momento, la importancia que tiene la motilidad, la importancia que tiene la morfología, y bueno, una pajuela no debería contener menos de 10 millones de células viables por dosis. Quiere decir de que si volvemos al ejemplo número 1 o al ejemplo número 2, donde discutíamos si teníamos 50-60% de motilidad y era todo aceptable de morfología, quiere decir que de 34 millones y dijimos que teníamos, vamos a hacerlo un 50%, estaríamos teniendo la mitad de espermatozoides y estaría todavía por encima de los 10 millones, o sea que lo que sería concentración de espermatozoides en base a la motilidad espermática
sería un semen aceptable para realizar cualquier tarea con esa muestra de semen. Ya vamos a volver un poquito más sobre algo sobre concentración. Lo que tendríamos que sumar también es la evaluación sanitaria. Y como dijimos anteriormente en el módulo de toro, hay una evaluación sanitaria que la puedo hacer sobre el toro y otra evaluación sanitaria que la puedo hacer sobre el semen. Sobre el toro, evaluar cámpilo, trico, brucelosis, tuberculosis, IBR, diarrea viral, leucosis, lengua azul y leptospirosis. Y para tuberculosis y diarrea viral, IBR, leucosis y lengua azul en semen. Pero además de las patologías transmisibles por los animales, también tener en cuenta los patógenos que pueden contaminar el proceso de congelado, o sea, ya no una patología, un IBR que pueda traer el toro o una diarrea viral, sino las contaminaciones ambientales durante la producción espermática, como por ejemplo Pseudomonas, E. coli, hongos, levadura, estafilococo, y no deberíamos tener, deberíamos tener menos de 500 unidades formadoras de colonia por mililitro para que ese semen no estuviese contaminado con el proceso de la producción de esos espermatozoides. Bueno, entonces estaríamos complementando ya lo que es la parte sanitaria de ese reproductor o de esa muestra. Y como un resumen y conclusiones, evaluar la calidad seminal del semen fresco y post-descongelado, y una evaluación de semen fresco, o sea, de un toro de mi rodeo que estábamos trabajando el viernes, para determinar el eyaculado, no para congelar. Debería tener una motilidad en masa de 3 o superior, una motilidad progresiva rectilínea igual o mayor al 50%. El vigor era en qué forma se movían ustedes, con qué fuerza se movían esos espermatozoides. Por ejemplo, ustedes tenían espermatozoides que se movían poquito y espermatozoides que iban con más fuerza en forma rectilínea. Entonces, no debería tener menos de 3 de vigor. El porcentaje de vivos no debería ser inferior al 70%, y el porcentaje de normales no debería ser inferior al 70%, y la concentración espermática debería estar igual o por encima de 500.000 espermatozoides por mililitro cúbico eyaculado. Bueno, diferente bibliografía. Esto es para un toro rodeo comercial, y para congelar, de acuerdo al centro y de acuerdo a la gente que produce esas pajuelas, tienen sus diferentes protocolos y ponen sus límites de calidad interna, pero más o menos en Argentina y a nivel mundial, para congelar deberían no bajar 60% de la motilidad individual. Un vigor no debería estar por debajo de 4, el porcentaje de vivos debería ser igual o mayor al 70%, y bueno, la concentración espermática, algunos califican como entre 400 y 500 como sería aceptable. Lo que sí podemos observar que, bueno, un semen que va a congelación debe tener una mejor motilidad individual, un mejor vigor, y lo demás es muy similar, ¿no? Esto está indicando, bueno, lógico, el proceso de congelado y descongelado, cómo lo va a alterar. ¿Qué quiere decir con esto? Que una muestra de semen con condiciones inferiores a estas no serviría para entrar a congelar, ¿no? Y mientras que una menor calidad, podríamos decirlo, es aceptable para un toro para servicio natural, para a campo, para realizar monta natural.
Y una evaluación de semen post-descongelado, ya sea que ustedes quieran congelar semen de algún reproductor, que tampoco no es nada de otro mundo. Ustedes tienen un buen reproductor y quieren producir sus pajuelas para inseminar sus vacas, o compran semen y quieren determinar la calidad de semen para ver qué semen es el que ha llegado. Los centros de productores de pajuelas son muy buenos, los que tenemos en Argentina, los exportados también. Es simplemente controlar y chequear por si en algún momento en el establecimiento bajo el nitrógeno líquido, tuvimos algún problema de conservación, quedó semen de la campaña anterior o es semen de otra partida, etc. Ahora vamos a hacer un resumen de lo que es la evaluación del semen post-descongelado, listo para realizar el trabajo de inseminación artificial. Entonces, el parámetro viabilidad, el porcentaje de motilidad progresiva, como un repaso, a la hora 0 debería ser igual o mayor al 25% con grado 3, y a la hora 2 no debería ser inferior al 15% con un grado 2. Los acrosomas intactos, el 60% a la hora 0 y no menos de 40 a la hora 2. La morfología, el porcentaje de normales, 70%, o sea, los normales puede cambiar la viabilidad, la motilidad, pero la morfología no va a modificarse entre la hora 0 y la hora 2. Deberíamos tener 70% de espermatozoides normales, y de los que son anormales, no inferior al 15 al 20% de defectos de cabeza, y no menor del 25% de defectos de acrosoma y de cola. Y la concentración de espermatozoides, el número de células por dosis, no deberíamos tener menos de 10 millones de células viables por dosis. Esto es lo que hay diferentes trabajos sobre 5 millones y 10 millones, algo vamos a ver ahora, pero personalmente no deberíamos tener menos de 10 millones de células viables por dosis de semen en nuestra pajuela. Quiere decir que si es un semen de 50% de motilidad, por ejemplo, esa pajuela tendría que estar cargada con 23, 24, 25 millones de espermatozoides para que a mí, al descongelarlo, me queden los 10 millones útiles para la fecundación. Bueno, acá hay un trabajito donde muestra la concentración predescongelada y postdescongelado de lo que va quedando. Por ejemplo, esta pajuela se cargó con 10 millones, 15 millones, 20 millones, y postdescongelado esta bajó a 5 millones, 8 millones y 12 millones. Acá está el índice de no retorno y, bueno, las diferencias estadísticas que marcan el límite de cuántos espermatozoides deberíamos tener viables, y podemos observar que arriba de 10 millones es cuando tenemos las mejores tasas de premio. Bueno, y aquí otros autores donde dicen que 5 millones de espermatozoides o 10 millones de espermatozoides no podrían, no habría diferencia significativa en la tasa de premios. Entonces, como un resumen a lo que estuvimos viendo, cómo decrece la calidad espermática también con el proceso del congelado y descongelado, en un semen de buena calidad, la concentración debería estar de 23 millones de espermatozoides por pajuela, que la motilidad progresiva inicial debería ser del 40% o más, que un vigor debería ser excelente si estuviera en 4 en una escala de 1 a 5, que no deberíamos tener menor de 70% de células normales, que en el test de resistencia la motilidad progresiva con vigor 4, y bueno, y libre de todas las enfermedades que vimos anteriormente.
Entonces, de esa manera, con este semen de esta calidad, nosotros podríamos asegurarnos de tener en el post-descongelado 10 millones de espermatozoides para ser utilizados para la fecundación. Bueno, si por las dudas el proceso de producción de pajuelas, si bien a nivel comercial está todo computarizado, sale en serie, pero tranquilamente, si ustedes se dispusieran, no solamente se podrían quedar en evaluar la calidad seminal, para ver la calidad de ese eyaculado de ese toro en ese momento. Recordarles que, por ejemplo, si ustedes quisieran vender reproductores con calidad seminal, lo que ustedes estuviesen firmando como calidad espermática tendrá una duración de 30, 40 días el análisis que ustedes remiten, porque el eyaculado de ese toro a los 30 días, 40 días, puede llegar a sufrir alguna alteración. Entonces, la garantía de la calidad espermática es de ese eyaculado en ese momento y con un promedio de 20, 30 días, 40 días de un margen de calidad. Después, si ustedes también quisieran congelar semen, puede ser que ese toro, el eyaculado, vaya variando su calidad en determinados momentos, ni qué hablar si el toro tuvo alguna temperatura, si tuvo fiebre, si tuvo algún problema, indudablemente va a repercutir sobre la calidad espermática. Por eso es importante revisar en cada eyaculado la calidad espermática y en todas sus variables. Pero si ustedes quisieran conocer cuál es la metodología de producción de pajuelas o tienen un toro de un alto mérito genético en su campo y ustedes quisieran producir las pajuelas, no es nada de otro mundo. Hay dos diluyentes, el Andromed o el Trinadil. Algunos gusta más el Andromed, a otros el Trinadil, pero de acuerdo a la concentración que ustedes tienen en esa muestra de semen, van a realizar la dilución correspondiente para que les quede a ustedes 23 millones, por ejemplo, de espermatozoides en 0,5 mililitros o en 0,25 que carga la pajuela. Se hace la dilución correspondiente, nada sofisticado, la muestra de semen diluida, una peinetita donde clavan la pajuela, que en uno de los extremos tiene un algodoncito. Estas pajuelas, bueno, son grabadas, pero con el nombre del toro, pero tranquilamente las pajuelas pueden estar en blanco y con un fibrón o con un color de remarcar el toro, el eyaculado, etc. Con una manguerita se realiza una aspiración de aire y se chupa de ese contenedor hasta que el semen toque el algodoncito. La pajuelita queda cargada, se elimina el excedente de semen de esa pajuela. Lo que excede cae por este embudito y va de nuevo a ese colector, y después con una selladora de termofusión se cierra la pajuelita y la pajuelita queda sellada. Nosotros podríamos estar realizando la inseminación artificial con semen en este momento, o congelarlo y guardarlo para su uso posteriori. La congelación, bueno, quien le interese, después lo charlamos, pero nada sofisticado. En una conservadora se pone unos mililitros de nitrógeno líquido en el fondo y se va bajando las pajuelas, es una curva de descenso de temperatura, y después primero va de heladera, después hace la curva de descenso de la temperatura en nitrógeno líquido y después a congelar. Quien tiene tiempo, le gusta y quiere probar, no se necesita grandes inversiones para realizar esto. Y bueno, por supuesto que claro, en masa industrial no se podría competir con
con los grandes centros, es simplemente por si alguien quisiera hacer algún estudio de investigación o tiene un torito que no tiene sentido mandarlo a un centro para extracción de semen, sino que, y bueno, y si no, no importa, les mostré cuál es la técnica, hay videos en internet que ustedes pueden descargar y ver sobre las formas industriales, bueno, donde toda una máquina hace todo lo que estuvimos viendo anteriormente, hay un sistema computarizado, bueno, lo que sigue haciendo las personas es la extracción de semen, y una vez que el semen entra al laboratorio, puede ir a evaluarse por el método que nosotros miramos y a la par un sistema computarizado que va a determinar la calidad espermática, las diluciones correspondientes y el llenado de la pajuela. Lo que sí me interesa de todo esto es que ustedes comiencen a ver las posibilidades de estar analizando la calidad seminal, por lo menos con los parámetros mínimos que vimos hasta acá, y la importancia que tiene de evaluar el semen que voy a utilizar para mi inseminación artificial, o si quiero complementar, así como un compañero de ustedes iba a implementar la ecografía testicular, también seguirse capacitando, o sea, no van a salir especialistas con un teórico de esto, necesitan práctica, pero simplemente despertarles interés para que tengamos más trabajo sobre el semen, que muchas veces en muchos establecimientos se toma como el semen que es de calidad y se realiza la inseminación artificial, y por ahí cae algún punto en nuestra tasa de preñez y no sabemos a qué factores le echamos la culpa, si fue la condición corporal, si fue las hormonas, si fue el semen. Entonces, ir viendo hasta acá todas las variables que hay que ir manejando para realizar. Si ustedes no pueden realizar la evaluación seminal, por lo menos enviarlos a alguien que sí las realice como para determinar. Pero bueno, no es fácil, o sea, no hay que subestimar esta técnica, pero simplemente es práctica, es ponerlo en funcionamiento y, como siempre, las primeras calificaciones tendremos buenas calificaciones, y a medida que avancemos en la práctica y cometamos varios errores, vamos a ir evaluando y determinando con mayor exactitud la calidad seminal. Bueno, a ver, hemos terminado el de hoy. Si hay preguntas, si podemos responderlas, y las que no, como siempre, las buscamos juntos y tratar de con esto cerrar el tema de macho. Fue rápida las dos presentaciones, pero remarcar la importancia que tiene el reproductor macho y remarcar la importancia que tiene el producto final, que es la del reproductor macho, que es la del espermatozoide, ¿no? La de su calidad seminal. En lo que a mí me respecta, a nivel de rodeo de cría comercial, se realiza muy poco, casi nada, y las evaluaciones de la calidad seminal previo a la inseminación artificial también no encontré nada, qué porcentaje de productores o técnicos evalúan el semen pre-inseminación artificial, pero como para levantarle un poquito de interés y que esto es importante realizarlo, que tiene sus trucos y que tiene su habilidad, pero que no es nada de otro mundo y no se requieren de grandes inversiones, y si no las podemos hacer nosotros, buscar algún socio para estar evaluando la calidad seminal, por lo menos en cada partida de semen utilizado. Bueno, pregunta, Sumi. Hola Seba, no sé si lo que hay tiempo, ¿querés que las preguntas los hagan los chicos? Rosario y Natalia habían hecho un par de preguntas en el... Buenísimo, buenísimo, estamos bien con tiempo. Estas dos clases son las más cortas, así que buenísimo que la hagan los chicos, ¿sí? Ahí va Bueno, sí, Sebastián, consulta, ¿tenés alguna experiencia utilizando pajuelas propias? Sí, nosotros hicimos, nosotros cuando empezamos a estudiar esto, que hicimos el curso de calidad seminal, lo pusimos en práctica y anda bien. Hay que tener algún laboratorio chiquitito,
donde pusimos, en vez de poner 23 millones, pusimos 40 millones de espermatozoides, porque éramos nuevos y sí tuvimos buenos resultados. El tema es que, bueno, tenés que tener el tiempo para hacerlas y ver cómo estás. Cuando empezamos a trabajar teníamos más tiempo y ahora teníamos menos tiempo y sí, lo hemos hecho y anda fantástico, pero simplemente no era un toro de alto mérito genético, simplemente para utilizar la inseminación artificial para hacer cabeza de parición con uno de los mejores toros de un rodeo. Se extrajo de 2 toros, primero para practicar y después jugamos y producimos pajuelas ya por el año 2010, 2011, creo que fue para el servicio 2010, 2011 o 2011, 2012 en un campito. Y sí, tuvimos buenos resultados de tasas de preñez aceptables. No levantamos el mérito genético del establecimiento porque no era un torazo, pero sí hicimos una cabeza de preñez importante con una inseminación. El tema que tiene es que, bueno, hoy en día con la calidad de toros, con el costo que tiene la pajuela, por ahí, viste, es conveniente ir a comprar semen de toro de calidad, ¿no? Pero para jugar lo hemos hecho y no nos fue tan mal. Para jugar, te digo, me refiero a ponernos en práctica con evaluar calidad seminal. Sumi, por ejemplo, que trabaja en CONICET, está realizando un proyecto para analizar muestras de semen para los productores y sin embargo, viste, poca gente es la que manda semen a analizar. Nosotros jugando desde el hecho de aprender a obtener el eyaculado, aprender a evaluar la calidad seminal, aprender a llenar una pajuela. Pero bueno, hay que analizar los costos porque en el día de hoy con el costo que tiene una pajuela, por ahí el avance y el mérito genético que tenés es significativo, ¿no? O sea, para jugar y aprender nos fue bien y yo haría hoy los números y el tiempo yo por ejemplo el tiempo que le dispuse para producir esas pajuelitas, hoy no lo tengo, entonces costo-beneficio me recomendaría ir a comprar un semen de calidad por el costo que hoy tiene. Hoy, por ejemplo, los centros de inseminación están haciendo ofertas importantes y semen de calidades muy buenas al post descongelado y con un avance de mérito genético fantástico, ¿no? Ahora sí, y después lo otro, si tenés un toro de alto mérito genético, por ejemplo, ponele que nos asociemos entre todos nosotros y vamos y compramos un toro en Palermo y pagamos una cifra importante, por ahí también hasta conviene llevarlo a un centro de producción de pajuelas y no producirlas uno, ¿no? La gente que lo tiene puesto a punto, todo esto, tiene todo industrializado, tiene todo perfecto, simplemente yo se los mostraba como una inquietud, o por ahí hay gente que nunca vio y despertarle interés para que busquen internet, observen, miren de qué se trata. Nosotros lo hicimos, hoy no sería simplemente para jugar y aprender y hacer cabeza de preñez de una tropa de vaca importante. Eso te iba a preguntar, ¿qué número de cabezas, con cuántas jugaste? Y esa vez jugamos con 400 y pico de cabezas, estuvimos con unos chicos de una escuela agrotécnica jugando y estuvimos varias semanas haciendo con diferentes calidades, pero aprendimos un montón y fue de utilidad, ¿viste? Pero bueno, simplemente como inquietud. Hoy no me pondría, salvo que algún trabajo de investigación, ¿viste? De empezar a medir circunferencia escrotal, ecografía, dosis espermática, pajuela, etc. Pero bueno, se necesita también mucha gente para trabajar, ¿no? Pero hoy en día, con los costos que tienen, por ejemplo, repito, en la herramienta que Juan, no sé si ya la cargó
en la que hicimos, si ustedes se ven el precio del dólar, que nosotros cargamos el dólar oficial 73, que no existe, porque no lo podés comprar en 73, tenés que pagar 90 y pico mangos, y no existe el dólar de 90 y pico en el mercado. Muchos de los insumos están a 120, si vos pones hoy el precio del dólar y la dosis de toro, está atrasado el valor de la dosis de semen, ¿no? Yo diría que sería un buen momento para comprar en dólares o semen, por ejemplo, o sea, comprar insumos en todo lo que es el campo, sería una buena inversión en este momento, ¿no? Está muy atrasado todos los valores, hemos estado con gente que trabaja en la parte de economía en Buenos Aires, hemos hecho unas reuniones con un grupo de productores importante y hemos llegado a la conclusión que todos los insumos están atrasados en sus valores, ¿no? O sea, una dosis de semen al valor de $1, el dólar 73 no existe. O sea, hoy una pajuela de semen no debería estar abajo de 600, 700 pesos y hay semen de muy buena calidad que está por debajo 400, de eso. sí. Yo estuve averiguando de cabaña, 400 en una cabaña de Buenos Aires, muy buena y están muy bajos. Sí, bueno, como todo, no sé por qué, pero estamos percibiendo que lo mejor es tener dólares, el que lo puede tener, y si no tiene dólares y tiene pesos, especificarse comprando insumos, porque sí, asegúrate que tu termo tenga nitrógeno, que no le falte nitrógeno, el costo de mantenimiento del termo, porque bueno, muchos productores también dicen, bueno, pero me sale una carga de nitrógeno líquido por mes, 3.000, 4.000 pesos de nitrógeno por mes, etcétera. Hemos hecho bastantes estudios económicos, con gente que hace estudios económicos, y es un buen momento para la compra, ¿no? Es más, está el sistema de pools ahora, entonces yo te diría que no tiene ni sentido de hacerlas uno a las pajuelas, pero bueno, simplemente para quien le interese jugar o necesite investigar, no tenerle miedo como que es algo imposible de hacer, ¿no? Pero hoy el costo de semen creo que está bajo y que habría que aprovechar a comprar semen. Todos los insumos que puedo comprar, los compraría ahora. Claro, hay que ver quién tiene el dinero, pero si hago la venta a la zafra de terneros y tengo un campito ordenado, creo que ni bien vendemos el ternero, hacer todas las compras, porque para el servicio que viene no sé si vamos a encontrar el semen a este precio. Genial, Sebastián, gracias. ¿Otro? Natalia. No sé si Natalia... Sí, estoy acá. Seba, mi pregunta es si hay diferencia de calidad seminal según se extraiga el semen con electroeyaculador o vagina artificial. Mira, no hay muchos, buena pregunta, hay muchos trabajos donde describen que no hay diferencias significativas entre el eyaculado por vagina artificial o por electroeyaculador. Sí manifiestan que baje un poco el volumen, pero no baja la concentración, pero bueno, si baja un poquito el volumen, va a tener menos espermatozoides. En los centros de extracción, el electroeyaculador yo lo recomendaría más para los toros de rodeo comercial, para completar un buen análisis, o para comprar un toro para reproductor con una garantía. Hoy en día a nivel mundial, en Sudamérica, en muchos lugares y en Argentina también, ya se están vendiendo toros con garantía de calidad seminal. Te repito, seriamente, una calidad seminal no es para toda la vida, porque la producción testicular va a ir modificando su producción por cualquiera injuria, pero yo recomendaría más el electroeyaculador para toros de rodeo comercial y la vagina artificial, que es lo que más utilizan en el centro de extracción. Pero sin embargo, hay centros de producción de espermática que hay toros que por diferentes motivos, en muy bajo porcentaje, extraen por electroeyaculador,
y que no le pueden extraer por vagina artificial. Ese es un problema de pata, un torazo que tenga una producción testicular espermática muy buena, por ahí tuvo alguna lesión en la pata porque se rompió, o porque un problema muscular, etcétera, y no puede saltar o dificulta el salto y termina sacando por electroeyaculador. Pero hace poco tuve una capacitación donde comentaban que era muy poco el índice de toros que sacaban con electroeyaculador, pero sí se saca. Pero a nivel bibliográfico no hay diferencia, y lo que más se utiliza siempre como un método rápido es decir, bueno, el electroeyaculador es un método rápido y simple, o sea, sin subestimarlo, ¿no? Tiene su tiempo, tiene su trabajo, pero por ejemplo vos en toros de campo, de acuerdo a la mansedumbre, tenés que estar al lado del novillo de la vaca donde salte, y por ahí hay muchos toros de rodeo comercial que se tarda mucho tiempo, es dificultoso, es riesgoso. Entonces, para toros comerciales, electroeyaculador para hacer una calificación de tus toros, ver cómo está esa calidad espermática, y para los centros de inseminación con vagina artificial. Pero la bibliografía dice que no hay diferencia significativa entre ellos, pero todos los centros lo que más usan es la vagina artificial. Nosotros hemos evaluado solamente semen con electroeyaculador para rodeos comerciales o para preparación, y sí, es como que se junta más volumen en un eyaculado por monta con vagina que con electroeyaculador. Pero eso va a depender también del operario que esté realizando. Por ejemplo, nosotros cuando realizábamos las primeras electroeyaculaciones, por ahí juntas más, porque juntaste más líquido seminal, estás más diluido, y cuando te pones un poco más canchero, querés que el líquido preseminal caiga afuera, y cuando te querés acordar, te tira un chorrito de semen de buena calidad afuera de la muestra. Es práctica, pero no habría diferencias estadísticas entre una muestra producida por electroeyaculador que por vagina artificial. Sí, las modificaciones de volumen que por todo lo que te comenté anteriormente. Bueno, muchas gracias. Aprovecho y te hago otra preguntita. Adelante. Cuando, por ejemplo, se envían muestras, pajuelas congeladas para hacer calidad seminal, y la muestra tiene un mayor porcentaje de anormalidades de morfología, las que son compensables, ¿se recomienda aumentar la dosis inseminante? Mira, es muy buena tu pregunta. Bueno, vieron que cuando veíamos las transparencias daba que dentro de las diferencias, no menos de dentro de del 30% de normales, que un 15 no superara esto y un 25 no superaba esto. Lo que está preguntando Natalia es que hay diferentes patologías que si yo hago, aumentando el N de espermatozoides puedo compensar esa dificultad. Pero hoy en día los centros de inseminación artificial no están con esa variable, porque están poniendo no menos del 70% y no estarían buscando compensar. Hay ciertas patologías que pueden ser compensables, como vos decís muy bien, pero lo que cada vez más se está viendo es de eliminar la parte compensatoria, y todo lo que no reúne una buena calidad en el precongelado, ese eyaculado no se utiliza, ¿no? De hecho, que hay toros de muy buena calidad que tienen unos eyaculados de mala calidad y que se pierden y se tiran hasta que el toro no eyacule los parámetros mínimos que uno está buscando, no pasa, ¿no? Es lo que se está viendo más de tratar de ir compensando, ¿no? Como también, si yo tuviese, por ejemplo, otro ejemplo, si yo tuviese un 40% o un 30% de motilidad, yo podría cargar la pajuela con 50 millones de espermatozoides
para tener 10 en el post descongelado. Pero bueno, eso trata de solucionar, si ver por qué está sucediendo eso, porque empresarialmente estoy utilizando mucha cantidad de espermatozoides estoy desprestigiando un número importante de pajuelas. Y entonces ahí hay que hacer los números de si me conviene tener ese toro extrayendo semen o no. Entonces, muy buena tu pregunta, pero se trata cada vez de compensar lo menos posible y de tener la mayor calidad seminal desde el inicio, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eva. No, por favor. Mira, veo acá una pregunta que dice, que no lo nombré, pero dice de libertad, dice cómo influirá el nivel de nitrógeno en el término cuando disminuye su nivel en calidad o viabilidad. Bueno, no Y hablamos de... eso te preguntaba yo, Sebastián, porque me ocurrió una vez que nos descuidamos, digamos, estaba en el límite de lo mínimo del termo, y como estaba el campo adentro, estaba el campo complicado para entrar, entonces había unas 4 o 5 pajuelas que se han utilizado con el mínimo de nitrógeno, digamos, eso baja mucho la eficiencia y estando cerca del límite. Bueno, yo no lo mencioné, tengo un teórico donde está todos los factores que influyen en los índices de la tasa de preñez de una inseminación, que no sé si el otro día Rosario, quien fue que hizo una pregunta, y bueno, esta es otra más, ¿no? Nosotros en los termos que manejamos o en los establecimientos que andamos tenemos una curva de duración de nitrógeno en cada termo, o sea, hacemos el llenado del termo hoy y ponemos hoy 29 de junio 30 litros de nitrógeno. Y vamos haciendo quincenalmente en los meses más fríos y semanalmente en los meses de más calor y ver cuánto va disminuyendo el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido no debería estar por debajo de 15 mililitros en la regla de nitrógeno y no debería bajar a menos de 10 y no debería bajar a menos de 6, pero a nosotros no nos gusta que baje menos de 15. Y programar muy bien, por ejemplo, aquí en Santiago vienen empresas y te descargan el nitrógeno líquido y vienen una vez al mes o una vez cada 40 días. Entonces planificar muy bien el descenso del nitrógeno líquido para que no te ocurra eso. Cuando te baja, hay un trabajo, varios trabajos publicados, pero uno muy lindo, donde va marcando cómo va disminuyendo la calidad espermática a tanto nivel de nitrógeno líquido que tiene el termo. Y sí, a medida que baje por debajo de los 6 mililitros de los 6 centímetros que te marque la regla, empieza a haber un estrés importante a nivel de calidad seminal, y en el post descongelado, cuando vos descongeles ese semen, te vas a encontrar con motilidades significativamente inferiores a las que debería estar si ese termo tuviera nitrógeno de 15 o más de nitrógeno líquido. A los 6, 7 mililitros de nitrógeno empiezan a verse las mayores alteraciones, pero bueno, lo ideal es que no baje de 15, pero sí, si tu termo bajó la cantidad de nitrógeno líquido, Estaba ahí en la raya, estaba en 15, digamos. bueno, en 15 no debería impactarte en la calidad espermática todavía. Pero Sí, yo por la bueno, duda hemos hecho el repaso con todo, pero viste que uno siempre queda con la duda de la eficiencia de esas pajuelas. sí, por eso que siempre la evaluación del semen pre-inseminación, por ejemplo, acá es muy común que cada productor tiene su cuartito donde tiene el termo e hizo su negocio con las hormonas y con el semen. Y bueno, vos no sabés qué curva de disociación, qué curva tuvo el manejo de ese semen en 3, 4, 5, 6 meses, un año. Entonces, siempre es bueno chequearlo unos días antes de realizar la IATF o la inseminación artificial a celo detectado, lo que hagas, para ver qué calidad semen tenés, como para saber si
en Pesazo no, hemos tenido ejemplos donde pobre, posiblemente algún administrador de algún establecimiento se olvidó de ingresar, de cargar el nitrógeno líquido cuando correspondía, etcétera, y es bueno antes de realizar todo el trabajo previo aparte de vacas, calificación de vacas, poner hormonas, de ver qué semen tenés, porque por ahí sin mala intención o bajó el nitrógeno líquido más de lo deseado, impactó negativamente en la calidad seminal y realizaste un gasto importante y el semen que estás utilizando no sirve, ¿no? Que generalmente es donde pueden estar los problemas. Los centros hoy de producción de pajuelas son muy serios, están produciendo bien, pero por ahí en algún momento la cadena del frío se ha perdido e impacta negativamente en la calidad seminal, como también la del transporte, ¿no? Muchas veces los termos los mandan de una provincia a otra y vos los vas a buscar a la terminal y está bueno estar revisando en algún momento la evaluación de esas pajuelas. Por eso siempre comprar un poquito de pajuela de más. O sea, si voy a inseminar 100 vacas, no compras 100 dosis, ¿no? Compras 120, 115 dosis, porque dos mínimo hay que analizar de la partida, si es todo un mismo toro, ¿no? Ahora sí, voy a comprar, si tengo 100 vacas y quiero 50 del toro A y 50 del toro B, bueno, comprar 53, 55 del toro A y 53, 55 del toro B. Algunas pajuelas, dos pajuelas mínimos hay que analizar, una a la hora 0 y una a las 2 horas. Y alguna otra pajuela, cuando uno la descongela, se revientan en el descongelado, o se caen al piso, o la inyectaron mal. Entonces, siempre comprar un número de dosis, unos números por arriba de lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, y evaluar la partida de ese semen que vamos a realizar la inseminación para que, por diferentes motivos, nitrógeno, calidad, etcétera, almacenado, puedan disminuir. Así que bueno, otra cosa más para el campo, porque hay que estar atentos en la recorrida del campo de cuándo viene el nitrógeno líquido. En algunas ciudades podemos ir a algún centro de distribución de nitrógeno y cargar nuestro termo cuando baje. Nosotros, por ejemplo, acá lo más cerca que tenemos para ir a comprar es Tucumán. Pero hay una empresa que viene de Chaco y distribuye el nitrógeno una vez al mes o una vez cada 40 días, entonces hacer una buena planificación, una buena curva, y uno cuando conoce el termo sabe cómo gasta ese termo y cada cuántos días va a haber que cargarlo, ¿no? Cuando se abra mucho en la época de la temporada, se va a gastar más rápido, y cuando se abre poco en invierno, por ejemplo, se va a gastar más lento, pero bueno, tener siempre la concentración de nitrógeno a nivel. Y también otro parámetro importante, una de las formas de ver de que el termo ha trabajado bien es con la calidad seminal, ¿no? Por ahí los termos también tienen algún problema, entonces si nosotros analizamos un semen al año siguiente, por ejemplo, previo a la inseminación, y tenemos la misma calidad de espermático que el año anterior en esos semen que sobró, indica que durante todo el año se ha realizado un correcto uso del termo con contenedor de nitrógeno líquido. Bien, gracias, Sebastián. Acá hay otro que dice, Rodolfo Topaletti, dice, Ahí ¿recomiendas? está por hacer la pregunta a él personalmente. Ah, yo porque ahora veo las preguntas, che, acá dice. Hola Sebastián, ¿Sí? ¿cómo va? Un saludo a todos. ¿Cómo le va? Sí, quería consultarle porque eso hay distintos criterios, digamos, yo no hago eso de calidad seminal, pero consulté con algunos profesionales y algunos dicen que impacta o no, digamos, hacerlo durante el servicio o en reposo. Por eso quería ver cuál era tu punto de vista, digamos. Sí, bueno, mira, excelente pregunta. Si yo quiero evaluar cómo está ese toro en ese momento, eh, podés hacerlo cuando vos quieras. O sea, yo quiero evaluar hoy cómo está la calidad seminal de ese toro,
y me va a dar aceptable o no me va a dar aceptable, y yo tengo una foto de lo que está sucediendo en 30 días de ese toro que, de acuerdo a la producción espermática, pero después de 30, 40 días, la calidad de esa calidad seminal puede variar. Nosotros lo que recomendamos es, previamente al servicio, es hacer el muestreo para tener el punto de partida de esos animales, de cómo va a ir influyendo. Y después hemos participado en un proyecto que no se pudo terminar, donde sacamos semen antes del servicio y durante el servicio, eh, por, por la limpieza del toro, la limpieza testicular, la producción de espermática. Pero bueno, lo que sí tenés que asegurarte durante el servicio de un reposo de ese animal, porque, por ejemplo, vos no sabes cuántos saltos realizó ese toro el día anterior, entonces por lo menos deberías asegurarte un ayuno, estando en la época de servicio, estando el toro en servicio, pero deberías asegurarte por lo menos un ayuno de 3 a 5 días de que esté en servicio para evaluar la calidad seminal. Si saco el toro hoy y evalúo calidad seminal y vos no sabés cuántos saltos dio el día anterior o dio esa mañana cuando vos llegaste, puede estar influyendo en el muestreo. Entonces, todo depende por qué y para qué lo quieras hacer. O sea, de nuevo, si tengo 10 toros y quiero evaluarlo cómo están, una foto en ese momento, bueno, yo evalúo las patas, el testículo, los ojos en ese momento. Después, durante el servicio, se puede pinchar un ojo, se puede romper una pata, se puede inflamar un testículo. Y lo que respecta a calidad seminal, es muy bueno muestrear dentro de la temporada de servicio como algo más cercano a ver cómo está produciendo. Lo que sí deberías asegurarte es, no tiene sentido tomar muestras si hace poco tiempo que el toro ha saltado. Entonces, lo que se recomienda, es más, algunos hasta recomiendan en la evaluación seminal hacer una extracción y volver a hacer una extracción a los 15 días, si esos toros hace mucho tiempo que no tenían servicio. Hay ahí una discusión muy grande. Lo que sí está bien, que sí recomendamos nosotros, es si usted quiere realizar el análisis seminal durante el servicio, hágalo, que está fantástico, pero asegúrese de que su toro tenga entre 3 y 4 o 5 días de reposo sexual, ¿no? Porque si no, si ese toro tuvo varios saltos el día anterior y esa mañana, posiblemente te podés encontrar con algunas alteraciones a nivel de concentración y pecar en la evaluación de ese reproductor, ¿no? Pero, bueno, hay distinta gente, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, y si lo vas a hacer durante el servicio, asegurarse de dar entre 3 a 5 días de reposo sexual para asegurarte de que está en temporada de servicio, está en meses de servicio, pero que no esté en servicio, asegurarte que tenga un reposo sexual. Lo ideal es de 3 días, sería lo ideal, 2 o 3 días lo ideal, y bueno, si podemos 4 días de reposo sexual, mejor. Por ejemplo, encerrar el toro en un corral un día viernes y el día lunes, martes estará haciendo la evaluación. Está perfecto, Sebastián. Y te hago una más, no sé si ya ahí lo habías comentado, pero el tema del uso de semilla de algodón, que siempre es un debate, digamos, para los toros y más en esta época en particular. Sí, bueno, buenísima también tu pregunta sobre todo lo que es Chaco, Santiago del Estero, que se utiliza la semilla de algodón, tiene un costo por ahí barato y por ahí no, pero que hay mucha, la semilla de algodón tiene un compuesto que puede influir en la calidad seminal. Nosotros no determinamos nada, tenemos todo para hacerlo, pero te repito, por falta de tiempo y gente, no
no lo hemos hecho. Lo que sí está descrito en la bibliografía es que se recomienda por lo menos 60 días previo al servicio, 30, 60, 40 días previo al servicio, no estar utilizando semillas de algodón, porque está descrito que puede alterar la calidad seminal. Nosotros no hemos hecho nada, no tenemos ningún dato, tenemos todo para hacerlo, pero bueno, falta gente y tiempo, pero simplemente recomendamos a los productores, bajo de lo que hemos leído, que 60 días antes del servicio no suplementar con algodón. Algunos productores no suplementan nunca con algodón en machos, otros productores a machos sí suplementan con algodón, y bueno, sugerimos que nosotros no tenemos nada medido, pero por lo que hemos leído con bibliografía, con diferencias, etcétera, bueno, sugerimos que por lo menos 40, 60 días previo al servicio no estar suplementando con semilla de algodón, ¿no? Pero hay trabajos que describen que la suplementación con algodón puede afectar la viabilidad espermática, ¿no? Así que, bueno, nosotros siempre ante todo eso y ante, bueno, acá hay bastante gimnasia con esas cuestiones, los reproductores machos, tratar de no suplementar con semilla de algodón y menos previo al servicio. Pero sí, es muy buena tu observación y es un trabajito que nosotros tenemos pendiente. Tenemos todo para hacerlo y por tiempo, gente, no lo hemos hecho. Gracias. Bueno, Seba, en el chat no hay más preguntas, pero no sé si alguno más quiere hacerla de manera oral o tiene alguna duda o quiere contar alguna experiencia. Eso, alguna experiencia, alguno que tenga un... Yo te comento, si querés, una experiencia, por ahí el tema esto de evaluación de calidad seminal, a nosotros nos pasó en un lote, nos cayó mucho el porcentaje de preñez por debajo de nuestra media, y cuando tomamos la decisión de hacer la evaluación al final del servicio, y un toro que uno lo veía que montaba muy bien, estaba en buena condición, buenos dientes, la calidad de seminal era muy mala, digamos. Entonces, no llegamos a la conclusión con el colega que hizo en ese momento la evaluación de por qué fue, pero desde ahí, digamos, es como que resaltamos la importancia, digamos, de hacer esa calidad seminal, digamos, hacerla previa, porque uno por ahí revisa todo el toro, hace el andrológico completo, pero la calidad seminal no es tan común, digamos. En realidad el examen del toro en realidad tampoco es tan común, pero menos todavía lo que es calidad seminal, y hoy no tiene demasiado costo, por lo menos nosotros acá en nuestra zona hoy en día estaban ofreciendo el servicio solamente de la calidad seminal a 500 pesos, que es insignificante para lo que es el valor de un toro. Claro. Bueno, yo lo que busco, excelente tu comentario, yo lo que busco con otro de los objetivos del curso es no sacarlos ni especialistas en reproducción ni nada, simplemente ver todo lo que se puede hacer y que es accesible, y que sin duda, como les dije, para que ustedes tengan una idea, el 53-54% de los productores en una encuesta importante que se hizo en Santiago tiene ese servicio estacionado. Y de ese porcentaje, la gente que hace un tacto rectal es bajísimo, o sea que lo que hay para mejorar es mucho, o sea, y desde el lugar que estamos, como todos jóvenes, emprendedores, de ir estudiando estas técnicas, de ir repasando, tratar de ir metiéndolas en nuestro rodeo. De hecho, que la producción nacional está en un 62-61% de destete, o sea, hay campos que tienen 90 y debe haber campos que tienen el 20, por eso que el promedio es de 62-61. Y hay que trabajar mucho. Bueno, acá estamos en fertilidad, habrá gente que trabajará en nutrición, habrá gente que trabajará en sanidad, pero entre todos tenemos que ir aportando nuestros granitos como para ir llevando cada técnica, acá todo está demostrado internacionalmente que funciona y tiene su sentido. Así que bueno, despertarles el interés y verla, como decía los otros días un compañero,
el revisar vesícula, glándula, pocos toros tienen problemas, la reviso, no la reviso. Y bueno, es una cosa más que hay que ir haciéndola e ir evaluando y también buscando el prestigio de nuestra profesión, tratando de que son todas técnicas que siempre van a necesitar de un profesional, ir posicionándonos como profesionales, posicionando a nuestros productores para que nuestros campos levanten nuestros índices. Es reacio, hay gente acá que te hace un muestreo de toro y por 2 años no te hace más porque dice, ¿para qué te voy a hacer si el año pasado me dieron negativo, me dieron sanos? Bueno, pienso que también está relacionado los mercados con los precios, o sea, la ganadería ha sido muy golpeada durante muchos años y bueno, posiblemente hoy en día, los otros días cuando hablábamos de precios y vos decís un chequeo de toro, 25 kilos de novillo, una evaluación de toro, el tipo que tiene 20 toros, 30 toros, decís, pucha, es plata, pero son 2 terneros, o sea que hoy en día no es significativo los valores y hay que ir inculcando, y bueno, y a medida de que quien se quiera meter en esto, bueno, hacerse estudiar, capacitarse, invertir. Ustedes hoy están invirtiendo tiempo, están teniendo una capacitación mediocre, regular o buena, pero sin práctica, bueno, habrá que invertir, hacer práctico, comprar equipamientos, pero bueno, sin duda que para mejorar todo esto, debemos comenzar desde nosotros, formándonos, capacitándonos, invirtiendo en educación, invirtiendo en equipamiento y después ir demostrando a nuestros productores que utilizar una u otra técnica tiene sus fundamentos, ¿no? Así que bueno, esto sí es un tema nuevo, casi nadie lo hace, se podría imponer en los remates de reproductores machos, en algún pueblito, en alguna localidad, como para, así como está la jura de admisión en los toros, sumar el análisis seminal en esos toros. Se podría comenzar en algún campo muy grande, como para que los otros productores vayan observando, y bueno, ir sacando, por eso que cuando les decía el porcentaje de toro utilizan, por lo menos, no sé, una reunión de bar donde digamos que uso el 5, uso el 8, y sino que dependerá de un montón de factores de ese reproductor macho, ¿no? Entre ellos, desde la vista, los aplomos, hasta su calidad seminal. Bueno, el miércoles vamos a cerrar lo que es la parte de... vamos a integrar todo esto, o sea, generalmente cuando uno habla de reproducción, siempre está más trabajando con la hembra, pero hemos querido con estos 2 teóricos también de remarcar la importancia que tienen los machos, y bueno, en la clase que viene vamos a integrar todo esto, o sea, lo mencionado en estos 4 módulos, lo vamos a integrar en un módulo completo, así que creo que va a ser un buen repaso de todo lo que estuvimos viendo, y ya más o menos todos sabremos cuando decimos con toros calificados, sabremos de qué estamos hablando, así que bueno, si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo el miércoles a las 9 de la mañana con el módulo 5, así que si no hay más preguntas, nos veríamos el miércoles, ¿les parece bien? perfecto, Seba. Bueno, en la misma metodología, ya le paso la clase a Juan, y Juan la va a subir para que ustedes la tengan, y otra de las cosas también, quiero dejarles la inquietud para que vayan pensando, ya estamos llegando al 50% del curso, bueno, aparte de la asistencia, que yo la tomé Sumi, pero vos andás ayudándome, por ahí hay gente que sale y entra, pero aparte de la asistencia hay una evaluación, y hay 2 modalidades de evaluación. Una modalidad va a ser la múltiple opción, donde se hará un examen
con herramientas de Google para que ustedes hagan un múltiple opción en un tiempo determinado, que las preguntas van a salir de todo lo que estuvimos hablando, no hace falta de que ustedes busquen bibliografía, o sea, está en las presentaciones. Y otra opción puede ser el interés de alguien publicar algo con algún trabajito que quiera hacer, ya sea algún trabajito de investigación, como por ejemplo llegar a enviar aunque sea un resumen a un congreso, y otro puede ser alguna revisión bibliográfica de algún tema que ustedes quieran. Vamos a tomar como el múltiple opción, como el común para todos, y si a alguno le interesa realizar algún trabajito para practicar y tratar de llevar a cabo un trabajito de investigación, aunque sea, no un paper, pero aunque sea un abstract, un resumen en algún congreso, ni bien esté listo ese resumen, el curso estaría aprobado, y bueno, si a alguno le interesa escribir más o quiere hacer alguna revisión bibliográfica de algún tema, tratar de hacer una buena monografía de la revisión de alguna temática. Con lo cual, el multiple choice, o sea, van a tener el resultado al otro día que hagan el parcial, y el que tenga que hacer el que le interese hacer un resumen en un congreso o en una monografía, bueno, llevará más tiempo hasta que eso llegue al objetivo final de que esté hecho, ¿no? Pero simplemente por ahí puede haber algún estudiante que quiera ir un poquito más allá, y le dejamos la puerta abierta si a alguno le interesa y quiere empezar a jugar con la parte académica de producir algo, bueno, y alguien está trabajando a campo y quiere hacer algún ensayo, nosotros con Sumi los estaremos guiando y tratando de publicar algo, aunque sea un resumen en algún congreso, y si no llega a publicar, por lo menos el proceso de aprendizaje, que creo que le guste puede ser útil. Y si alguien no trabaja en el campo y le gusta escribir y quiere aprender a desarrollar algo, bueno, y le interesa algún tema, darle algunos tips para hacer una revisión bibliográfica como para que quede algo a publicar a futuro. Quien no quiera hacer póster o quien no quiera hacer monografía no nos molesta, para eso va a estar el multiple choice. Y bueno, no tiene más que contactarse conmigo o con Sumi y vemos que podemos desglosar a futuro. Y bueno, los que hagan múltiple choice, si aprueban el múltiple opción, va a haber preguntas de todos los teóricos, varias preguntas de varios teóricos, de todos los módulos, y por ejemplo se les preguntará cuántos días tiene el ciclo estado de una vaca, promedio, y tendrán que teclear 80, 60, 21 días, tocarán 21, y habrá, bueno, preguntas más, no se piensen que van a hacer todas las preguntas así, pero esa va a ser la metodología. Juan nos va a ayudar con el diseño del examen, lo vamos a subir a la web, y van a tener un tiempo, en 20 minutos, 30 minutos deberían hacer el parcial. Se abre, no sé bien cuál es la metodología, Juan ahí me va a ayudar a trabajarla, bueno, Sumi también algo maneja, pero hacemos las preguntas y les va a llegar un email donde ustedes van a tener un tiempo de 20 minutos, 30 minutos, para 40 minutos, dependiendo de las preguntas que pongamos, para que hagan el examen, y ahí aprueban o desaprueban, y si aprobaron y reúnen la asistencia, tendrán un certificado de aprobación del curso. Quien quiera ir un poquito más allá, puede hacerlo o no el parcial de múltiple choice, no importa, pero, por ejemplo, el compañero que dijo que quería empezar a medir en testículo con ecografía, o alguien quiere hacer algo en algún proyecto de algo, bueno, ayudarlos desde acá y por lo menos llegar el ejercicio de llegar a algún resumen en algún congreso. Así que bueno, vayan pensando la opción. En la última clase vamos a fijar la opción y el momento para rendir. La fecha de rendir todavía no está, no va a ser inmediatamente, les vamos a dar unos días para que puedan estudiar de las presentaciones, y después estaremos enviando el parcial. Bueno, aproveché, como acá quedaba un poquito de tiempo, aproveché este momento para hacerles ese pequeño comentario.
Así que, bueno, si hay alguna pregunta de la forma de evaluación, la pueden hacer ahora, y si no, más adelante, cuando tengan más dudas, ya les estaremos informando. Bien, estaba leyendo el mensajito de Zoom. Bueno, chicos, nos vemos. Seba, acordate de cortar la grabación. Perdón, Juan.